¿Qué es un chipset en la arquitectura de computadoras y cuál es su función principal? Bueno, el chipset es un gestionador para poder transferir información entre los componentes principales de la placa madre de un sistema de cómputo, que vendrían siendo el CPU o la CPU, la memoria principal, la memoria caché incluso, y obviamente los sistemas de entrada-salida. Okay. ¿Cuáles son algunos de los componentes clave que integran el chipset típico y cómo contribuyen al rendimiento del sistema? Bueno, pues son elementos, exactamente la distribución del chipset no la conozco en particular, o sea, no la he visto en particular, pero bueno, sí son elementos que puedan controlar los buses de direcciones, los buses de control y los buses de datos para poder tener el enlace a estos dispositivos. Hay que recordar que la CPU tiene una unidad de control, una unidad de proceso y una aritmética lógica, y junto con la información y las instrucciones que se encuentran en memoria, pues el chipset debe tener como agrupamiento estos elementos para poder controlar cada uno de estos propios y poder realizar las instrucciones de manera adecuada. ¿Cómo ha evolucionado la tecnología de los chipsets a lo largo del tiempo y cuáles son algunas de las tendencias actuales en su desarrollo? Pues bueno, obviamente tiene que irse adaptando a la arquitectura de computadoras de los nuevos CPUs, ¿no? Y del manejo de velocidad, del manejo de transferencia de información, de la capacidad de bits. Han cambiado de 16, bueno, incluso de 8, 16, 32, 64 bits. Los sistemas de arquitectura cada vez son más complejos en este aspecto, y estos elementos del chipset tienen que tener esa cobertura o esa capacidad de poder ir gestionando el manejo de información en estos dispositivos. Bueno, gracias maestro por dar la entrevista. Somos el Horny Team y le vamos a preguntar sobre el chipset. ¿Qué es un chipset en la arquitectura de computadoras y cuál es su función principal? Bueno, pues el chipset es un firmware que traen las computadoras y que nos permite configurar para un usuario inicial todo lo relativo a su memoria básica, el disco duro, y pues configurar más que nada, ¿no? Ese chip es para configurar la computadora y poder hacerla más accesible al usuario. Okay. ¿Cuáles son algunos de los componentes clave que integran el chipset típico y cómo contribuyen al rendimiento del sistema? Pues los principales serían para mí el tamaño de la memoria RAM, que es la que se puede extender o que se puede más que nada extender para el usuario, el disco duro, qué disco duro se va a utilizar, los componentes adicionales como por ejemplo la pantalla, ¿sí? Si la pantalla se puede modificar, incrementar o adecuar. Buenos días maestra, nosotros somos el equipo Horny Team y a continuación vamos a presentarle algunas preguntas acerca del chipset. El número 1 es acerca de qué es un chipset en la arquitectura de computadoras y cuál es su función principal. Ok, el chipset pues viene siendo lo que es el chip, que es un conjunto de circuitos integrados que se encarga de procesar la información que entra en la computadora. De hecho es el cerebro de la máquina, se encuentra alojado en la tarjeta madre. Sí. Gracias. La segunda es, ¿cuáles son algunos de los componentes clave que integran un chipset típico y cómo contribuyen al sistema? Pues los componentes claves son los circuitos integrados. ¿Cómo contribuyen al sistema, al procesamiento de la información? Básicamente es lo que hace, procesar la información. La tercera es, ¿cómo ha evolucionado la tecnología de los chipsets a lo largo del tiempo y cuáles son algunas de las tendencias actuales en el desarrollo? Sí, a lo largo del tiempo, pues bueno, estaban constituidos por más circuitos integrados. Cada vez son menos circuitos integrados en una plaquita de silicio. Cada vez son más pequeños, y no por ser más pequeños quiere decir que no procesan gran cantidad de información, sino al contrario. O sea, la tecnología que se utiliza es para que procesen grandes cantidades de información y a una velocidad alta. Vale, buen día, Miss. Nosotros somos el equipo Horny Team de parte de Arquitectura de Computadoras y le vamos a hacer unas preguntas. La número 1 dice,
¿Qué es un chipset en la arquitectura de computadoras y cuál es su función principal? Bueno, es un conjunto de circuitos integrados que se encuentran en la tarjeta madre y su función principal es facilitar la comunicación entre el procesador, la memoria y los dispositivos de entrada-salida principalmente, aunque puede haber que participe con otros componentes del sistema. Sí. En la segunda dice, ¿cuáles son algunos de los componentes clave que integran un chipset típico y cómo contribuyen al rendimiento del sistema? Bueno, así como decía que es un conjunto de circuitos, tiene un conjunto, ¿cómo se llama? Un controlador de gráficos integrado, un bridge, un puente, ¿sí, no? No sé cómo se diga. Dice que en los diseños más modernos y es para el manejo de los datos. Y habla de North Branch y South Branch, que es para la facilidad de entrada-salida de datos. Ya. Conceptos. Un chipset gestiona el flujo de datos entre los componentes de una tarjeta madre. Es el controlador de tráfico entre CPU, tarjeta gráfica, RAM, almacenamiento y periféricos. Puente norte. El puente norte es el circuito integrado del conjunto de chips que constituyen el corazón de la placa base. Este nombre lo recibe por situarse en la parte superior de las placas base con formato ATX y por tanto no es un término utilizado antes de la aparición de este formato para computadoras de escritorio. El puente sur. El Southbridge o puente sur, también conocido como concentrador de controladores de entrada y salida, es un circuito integrado que se encarga de coordinar los diferentes dispositivos de entrada y salida y algunas otras funcionalidades de baja velocidad dentro de la tarjeta madre. Placa base, también conocida como tarjeta madre, placa madre o placa principal, es una tarjeta de circuito impreso en la que se conectan los componentes que construyen la computadora. Chipset actuales. El chipset Intel Z490 soporta procesadores de 10mA, Head Intel Core, Pentium, Celeron para sockets LGA 1200, soporta memoria de DDR4 hasta 4800 mHz. Chipset Intel H470, 14 puertos USB, wireless, integrados, Intel, Wi-Fi 6, AX201. Chipset AMD X670 para personalizar el rendimiento. PC con una motherboard AMD X670 para procesadores AMD Ryzen Series 7000. Chipset AMD X670E desarrollado para las PC más avanzadas en gaming. Creación de contenido o uso empresarial. Chipset con socket AMD AM5. Obtiene un rápido de rendimiento Zen 4. NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti proporciona un buen rendimiento en juegos y benchmarks. En conclusión, el chipset es el encargado de que todos los componentes de la PC se comuniquen entre sí y funcionen de manera eficiente. Sin el chipset, la PC no podría funcionar correctamente. Por lo tanto, es importante elegir una placa con un chipset adecuado para las necesidades de la PC. Gracias.